Jorge Giacobbe es analista político y consultor en opinión pública. Gracias por venir, Jorge. ¿Cómo estás? Por favor. Bien, bien. No sos futbolero, pero recién me dabas una definición fuera del aire interesante. ¿Cuál es el problema que tenemos los argentinos para todos nuestros problemas, entre ellos el fútbol? Bueno, yo creo que el problema más profundo no es político y hasta a veces pienso que tampoco es cultural. Creo que es psicológico, de estructura psicopatológica, digamos, individual y grupal. Los argentinos tenemos un componente de violencia que aplicamos a todas las discusiones y a todas las vivencias que tenemos que transitar. Incluido el fútbol, claramente. La política, el fútbol. Con ese nivel de violencia, digamos, con esa mala tecnología para resolver problemas que tenemos grupales, en definitiva siempre vivimos traumas, ¿no? Porque si incluso viviéramos un problema, lo vivimos con ciertos rasgos de violencia y lo resolvemos de alguna manera, esa violencia queda para la próxima vez que haya que discutir ese mismo tema o que haya que discutir otro tema por las mismas personas, ¿no? Claro. Es decir, a veces un partido de fútbol se resuelve, uno gana, van a la cancha, pero quedan heridas, ¿entendés? Porque somos violentos y entonces vuelven en el próximo y es una bola de nieve. Y ahí se potencia cuando llegamos a una instancia como esta. Y ahí se potencia. Es una buena reflexión. Somos menos violentos que hace 30 años, donde matar al otro estaba bien y era épico y era heroico como forma de resolver las diferencias políticas, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que todavía seamos normales, No, estamos bien lejos de ser. Está claro. ¿Qué números? ¿Las elecciones falta un año, falta un montón? ¿O políticamente en tiempos electorales estamos a la vuelta de la esquina de eso? Hace muchos años que no tenemos años de baja. ¿Qué es? Contame. Los años de baja son los años no electorales donde se suponía que la cosa se enfriaba y la gente... Te estoy hablando desde mediados del kirchnerismo. Sí. Se viven los años donde no hay elecciones con un nivel de voltaje y de discusión social sobre lo político, lo que pasó y lo que vendrá, que es enorme, ¿no? Es decir, hay una discusión constante, hay un diálogo social constante. El gobierno, para decírtelo crudamente, está como Michael Jackson, ¿viste? Hace el gesto de que camina para adelante, pero en realidad va para atrás. Y el kirchnerismo está de la misma manera, digamos, a los dos les llueve el techo por alguna razón. Ahora, la foto sigue siendo esa, gobierno kirchnerismo, no hay nada más. No hay nada más. Este peronismo, Urtubey, Pichetto, Massa, Chiaretti, nada. Vos me pedías números, yo te digo es 35 a 35. Hoy es 35 a 35, Cristina Macri. 35 a 35 de imagen positiva para los dos y 55 de negativa para los dos. Y en términos de intención de voto, en una primera vuelta también están en 35 y en una segunda vuelta están los dos en 43. ¿Están iguales? No están iguales. No les alcanza están para iguales. nada. Ajá. ¿Pero qué indica ese 35 y 35 respecto a lo que preguntabas recién? Que el 70% de la población está enganchada con lo que llamamos la grieta, digamos, ¿no? Con este par de opuestos que ha dominado la política argentina hace años largos. Y eso te dice también que hay un 30% que los mira a los dos con asco, que ve esta pelea como si fuera una pelea entre Frankenstein y el hombre lobo, que es exactamente lo que pasó en las generales del 2015. Sí. ¿Ok? Donde uno sacó más o menos 38, el otro 36. Es decir, yo elijo a Cristina o a Macri, pero lo voto porque es el mal menor en mi pensamiento. Exactamente. Y una parte enorme de la población que tendría que ir de vuelta a una segunda vuelta pensando si va a votar al que le da fobia o al que le produce dolor, digamos. Jorge, relacionado con lo que comentabas, tengo que entender, yendo un poquito para atrás, que todos aquellos que están o estuvieron enojados con el gobierno kirchnerista, no hay que enojarse con el gobierno kirchnerista, sino con la sociedad, porque fue emergente de ella. Hay que entenderlo de esta manera, entonces. Yo creo que hace muchos años, muchas décadas que la Argentina no tiene una elección de poner, digamos, donde se vote por la positiva, donde todos los gobiernos son síntoma de la reacción contra el anterior. ¿No? El kirchnerismo todo como corpus discursivo es una reacción contra los años 90. Y el macrismo es una reacción también contra el kirchnerismo. Vamos a ver si en algún momento esas aguas se calman, digamos, pero en definitiva eso nos convierte en un país que hace la rotonda cada 10 años, ¿no? Es decir, elegimos algo, arranca bárbaro, estamos enamoradísimos, súper contentos, después nos empezamos a dar cuenta de que la cosa no es tan así, se empieza a resquebrajar, después nos terminamos ofendiendo, esos son 8 años, y entonces cambiamos para el otro lado. No somos estables, digamos. Y en la base de eso, que cuando hablamos de elecciones hablamos de los síntomas, ¿no? De las personas que le ponen cara y apellido y partidos políticos a algo que está mucho más profundo en la sociedad. Ahí abajo en la sociedad hay dos formas de ver la realidad diferente y hay dos formas de cómo se administra el Estado diferente. Hay un 40% de la población argentina que cree
y que espera que el Estado le resuelva todas sus angustias. ¿No? Es decir, que ha reemplazado, se fue de la casa, es grande, ¿no? Se fue de la casa y reemplazó a su papá por el Estado, y el Estado no tiene que resolver todo. Y entonces eso genera después síntoma político, y hay otra parte de la población que cree que no. Y eso genera otros síntomas políticos, y están tan parejos que es lógico que gobiernen un ratito cada uno. Claro. Tengo dos preguntas debido que me las haces hacer después de esta última reflexión sobre este patriarcado del Estado que depende y el patriarcado o la independencia del Estado. Y tiene que ver también con este cambio cultural que había propuesto el Cambiemos, y fundamentalmente que buena parte de la sociedad pretendía un cambio de raíz con respecto a las relaciones humanas, a las relaciones institucionales, a las mejoras en todos estos ámbitos y al retiro paulatino del Estado de algunos lugares donde no debería estar. Ajá. Y a la vuelta del Estado en algunos lugares donde no estaba. Exactamente. En la calle con seguridad, por ejemplo. Ahora bien, este cambio cultural ya está, ya hablamos de otra cosa hoy por hoy. No existe más esta perspectiva de cambio de parte de la sociedad. Mira, yo iría mucho más para atrás y me preguntaría si realmente Cambiemos vino con un cambio cultural o el cambio cultural ya estaba en la sociedad. Es decir, había una demanda y ellos pusieron un producto en la góndola, que es bien diferente. Yo no creo que Cambiemos haya ganado las elecciones y tampoco creo que la hayan ganado en términos ideológicos. Me parece que ellos han sido la herramienta de una sociedad ofendida con Cristina que buscó un martillo para pegarle a ella. Y después se fijó la calidad de esa herramienta. Digo, de los votantes de Macri de 2015, una pequeña parte creía que el hombre era Charles de Gaulle. Claro. La mayor parte lo que buscaba era una herramienta contra Cristina. Y lo votó espantado por Cristina, ¿no? Claro. Entonces, lo usaron en 2015 para combatir a Cristina. Lo volvieron a usar en el 2017 para combatir a Cristina, ¿no? Volvieron a proponer, miren muchachos, votennos de nuevo, que el lobo está ahí atrás del árbol, presto para comérselo. Lo votaron de vuelta. Una vez que la gente empieza a dejar de tener miedo sobre Cristina, entonces empieza a caer, porque lo que se empieza a revisar es la gestión. Y vos también, en abril, o antes, un poquito antes, habías alertado con la necesidad de Cambiemos de cambiar inclusive de candidato. Sí. Y había sido el primero en proponer a María Eugenia Vidal como exponente de una renovación dentro de Cambiemos para que Macri no termine con la lengua afuera, no solamente el primer mandato, sino el supuesto segundo mandato. Sí, hay dos cosas que charlamos. Sí, hay dos cosas que charlamos acá. Para vos, Cambiemos debería llevar a Vidal de presidenta. Sí. Cuando Cambiemos ganó las elecciones del 2017 había una euforia, que era la misma euforia del radicalismo, que hay Alfonsín para 100 años, y de Menem hay Menem para 100 años, y Kirchner hay kirchnerismo para 100 años. Y nosotros charlamos acá, ganar las elecciones es un problema porque ahora viene la mala. Sí, me acuerdo de esa frase textual. Bueno. Y nosotros creemos respecto de Macri que aunque pueda reelegir, la pregunta no es si puede o no puede reelegir, sino que la pregunta es si debe o no debe reelegir. ¿Por qué? Porque hay un desgaste natural respecto de la tarea que hay para hacer en la Argentina. El proyecto de Cambiemos, te guste o no te guste, es un proyecto de 15 años. Planchar la inflación son 10 años. Para tener un plan continuo de 15 años en la Argentina necesitas 3 o 4 presidentes. ¿Ok? Entonces, seguime en esta metáfora. Supongamos que vos tenés que hacer un agujero en una pared que es muy ancha y que es muy dura. Tenés un taladro, que es Cambiemos, y tenés una primer mecha, que es Mauricio Macri. Vos arrancás a hacer el agujero, en un momento la mecha se calienta, se desgasta, y vos la tenés que sacar antes de que se parte y te quede adentro del agujero, porque si no lo tenés que empezar de vuelta. Si vos tenés una sola mecha, Mauricio Macri, y pensás que todo termina ahí, entonces te vas a asustar, te vas a aferrar, vas a pretender que se quede 4 periodos. Ahora, si vos en la caja de herramientas tenés más de una mecha, tenés 3, 4 mechas, vos sabés que la primera va hasta donde puede y después la sacás y pones la segunda y que siga. Esa es María Eugenia Vidal. Esa es la reta en todo caso. Eso es un partido que pudiera conformar un cuerpo de gente presidenciable y que deje de ser un paternalismo, un personalismo. Eso no sucedió nunca en Argentina. Si Macri le pudiera transferir el poder a María Eugenia Vidal, sería el primer presidente que le transfiere dentro de su partido el poder a alguien que no es la esposa, que ya nos pasó 2 veces. 2 veces un presidente nos pidió, che, muchachos, ¿qué tal si me votan a mi esposa? Y nosotros se la votamos. Sí, votamos, insólito. Lo último, todo este escenario lo hacemos con Cristina.
¿Cristina puede no ser candidata? ¿Puede que no sea? ¿O Cristina es candidata sí o sí? Mira, yo creo que a todos les sirve que Cristina sea candidata. Al kirchnerismo le sirve que Cristina sea candidata para sacar la mayor cantidad de votos posible sin ganar. No quieren ganar, está clarísimo que quieren ganar, pero van a querer alguna gobernación. No quieren ganar. No, claro. Nadie quiere gobernar los próximos 4 años de la Argentina porque lo que hay que hacer es terrible. Todos prefieren que siga gobernando Cambiemos y se coma los cachetazos. Por eso nadie lo voltea, digamos, ¿no? Por eso nadie juegan a ladrar. Que sigan ellos. A ladrar, pero no a morder. Y a Cambiemos también le sirve, ¿no? Con lo cual me parece que todos van a ejercer la presión necesaria para que ella vaya a la elección. Sí creo que Cambiemos podría cambiar de candidato. Vidal mide un poco mejor que Macri. ¿Existe esa chance real de que se genere dentro de Cambiemos la posibilidad de ganar? Porque ella dijo, yo no voy a ser candidata a presidenta. Sí, tampoco podría decir, si lo estuvieran pensando, no lo podría decir. No sería bueno que lo dijera, ya lo tendría que negar al final y Macri también lo tendría que negar al final. Nosotros nos daríamos cuenta de que ellos están pensando en ese plan si empiezan a construir un candidato en la provincia de Buenos Aires. Ahí te das cuenta. Ah, mira. ¿Ok? Ahora no lo están haciendo. Yo creo que tendrían que hacer eso, mi consejo sería eso, y me parece que no lo están haciendo. De todas formas, revisemos la hipótesis de que Cristina no se presenta. Axel Kicillof está en capacidad de recopilar la mayor parte de los votos de Cristina. Es el que más capta el voto cristinista, Sí. Axel. No para la provincia de Buenos Aires, estoy hablando en términos nacionales. Sí, sí. Y no lo expulsa tampoco, cosa que sí produce Máximo, por ejemplo. Claro. Totalmente. ¿Por qué? Porque dentro del kirchnerismo quedó la sensación de que Kicillof es muy joven, habrá acertado o no acertado en términos económicos, pero no es un hombre corrupto, por ejemplo. Al kirchnerista, si bien está atrincherado, le duelen los casos de corrupción. Claro. ¿Sí? No se mueve de donde está. Kicillof, Pero- en eso... Y Kicillof ha pasado de la misma manera que Randazzo, digamos, como un hombre de gestión, mejor, peor, como quieras, pero no están imputados hoy por hoy de casos de corrupción, ¿no? Jorge, interesantísimo, como siempre. La seguimos en cualquier momento, todos estos vaivenes. A ustedes. Gracias por venir. Hacemos la última pausa y ya vamos a estar hablando del presupuesto de la provincia de Buenos Aires y algunos datos que tienen que ver con la pelea del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires con algún intendente del conurbano. Ya se lo contamos, no se vaya, ya venimos.